Raúl Gómez Castrillón, popularmente conocido como el Gavilán Mayor, fue un personaje icónico dentro de la cultura vallenata, debido a que se relacionó con los artistas vallenatos más reconocidos de la época. Además, contaba con un poder económico que lo hacía resaltar en toda la región de La Guajira. Pero el 23 de enero de 1991 sufrió una emboscada por parte de sus enemigos y murió. Soy el Gavilán Mayor, que en el espacio soy el rey. Ay, porque yo soy el Gavilán Mayor, que en el espacio soy el... Muerte de Raúl Gómez Castrillón. El Gavilán Mayor no murió en una pelea frente a frente como muchos podrían suponer. Fue emboscado y no tuvo oportunidad de defenderse. Los autores de la muerte de El Gavilán lo esperaron escondidos entre matorrales al lado y lado de la vía, donde lo acribillaron con tiros de fusil. Fue así como a la edad de 48 años murió en el sitio Arroyo, a 2 kilómetros de Tomarrazón, corregimiento de Riohacha. Dentro de las investigaciones por su muerte, la policía retuvo a una persona y decomisó varias armas durante un allanamiento en pleno centro de la ciudad. Aunque era sabido que la muerte había sido orquestada por la familia Pinto, pues el Gavilán llevaba desde los años 80 una guerra a muerte con Juan Pinto, otro caporal mayor de La Guajira. Vida delictiva. Según registros periodísticos del diario El Tiempo, Raúl Gómez reinó en La Guajira alrededor de una década, del año 74 al 85, es decir, durante el apogeo de la bonanza marimbera. El Gavilán Mayor fue uno de los primeros traficantes de esta sustancia de la costa norte a Estados Unidos. En la década de 1980 se inició la guerra entre el Gavilán y Juan Pinto, otro personaje legendario de La Guajira. Tomaron las armas para defender el honor de la familia. Fueron muchos los muertos de parte y parte, todo por el poder. A Raúl Gómez lo describen como una persona con un corazón generoso. Ayudaba a todos los que podía ayudar, humilde y sencillo, a pesar de ser quien controlaba casi todo el negocio, el de los bultos de dinero, las parrandas vallenatas y las mujeres. ¿Quién era Raúl Gómez Castrillón? Raúl Gómez reinó en La Guajira alrededor de una década, del año 74 al 85, durante el apogeo de la bonanza marimbera. Era un hombre con apariencia hostil y de pocos amigos, pero eso sí, parrandero y mujeriego como ningún otro. Fue el segundo entre 8 hermanos, descendientes de una familia campesina extremadamente pobre, donde incluso muchas veces de niño debió acostarse sin comer. El Gavilán Mayor adoraba como pocos el vallenato. Era amigo de muchos de los cantantes de la época, a quienes les demostraba su amistad dándole costosos regalos, vehículos último modelo y grandes sumas de dinero. Para muchos, este personaje guajiro, la música vallenata lo vanaglorió en la década de los 70. Pues era amado por los cantantes vallenatos de turno, ya que no había parranda donde no tocara uno de ellos, desde los más sonados como los hermanos Zuletas, Jorge Oñate e incluso Diomedes Díaz, quien interpretó una exitosa canción que lleva por nombre su propio apodo. El Gavilán Mayor fue uno de los primeros traficantes de marihuana de la costa norte a Estados Unidos. Dejó en su paso por la vida más de 2 decenas de hijos, concebidos por sus muchas mujeres. Fue un hombre que se caracterizó por sus excentricidades, aficionado a las peleas de gallos, apostó una fortuna en una y otra gallera, organizaba fiestas que eran conocidas no solo en la costa atlántica sino también en el país. Tenía en una de sus residencias una pista de baile donde fácilmente podían bailar 1000 parejas al ritmo vallenato y degustar los más finos licores escoceses y franceses. Eran días y noches interrumpidos que transcurrían en medio de gran algarabía. Cantantes e intérpretes de música como el Binomio de Oro, Jorge Oñate, Poncho y Emiliano Zuleta y sobre todo Diomedes Díaz eran sus amigos entrañables. ¿Cómo empezó la historia del Gavilán Mayor?
Trabajó desde niño y cuando logró encarrilarse en la vida obtuvo un trabajo como ayudante de vehículo transportador de carga. Después logró acomodarse como acarreador de productos agrícolas, pero su bonanza vino después, cuando con plata prestada empezó la siembra de la marimba, que hacía furor como producto de contrabando antes de aparecer el negocio de la coca. En la década de 1980 se inició la guerra entre el Gavilán y Juan Pinto. Sin embargo, y contrario a lo que dice la leyenda, el Gavilán era un hombre que amaba la paz. En muchas oportunidades buscó la forma de arreglar pacíficamente los problemas, pero el torbellino de la violencia no lo dejó escapar. Su apogeo lo tuvo a partir del año 75 y duró hasta el 84, cuando los altos costos de la guerra familiar y el fin de la bonanza marimbera marcó su final. La canción vallenata que lo inmortalizó. La famosa canción El Gavilán Mayor es uno de los tantos éxitos de la música vallenata que surgió en los años 70, tal vez una de las épocas más fructíferas del folclore vallenato. Su autor fue Hernando Marín, un reconocido compositor de este género musical. Esta canción es una autoalabanza a las condiciones excepcionales de Marín para la composición en sus diferentes ritmos y temáticas, picaresca, social, romántica y parrandera. Pero Raúl Gómez asumió que el vallenato compuesto por Hernando Marín era una apología a su persona, aunque en realidad el compositor se refiere a él mismo como el mejor compositor de su generación, pues los intérpretes en ese tiempo acudían a la figura de las aves para exaltar sus virtudes artísticas. Ejemplo de ello tenemos al Pollo Vallenato, el Gavilán del Magdalena, el Cóndor Legendario, Pico y Espuela, el Gallo Fino, el Gallo y el Pollo, Gallo de Riña, el Cordobés, el Gallo Negro, entre otras. Estas canciones nacieron influenciadas tal vez porque los primeros escenarios que tuvieron los juglares para demostrar sus habilidades musicales fueron las galleras. Tristemente, este célebre personaje se creyó el protagonista central de la canción El Gavilán Mayor, la cual fue grabada en 1979 por Diomedes Díaz y Nicolás Mendoza en su álbum Dos Grandes. Lógicamente que tanto el autor de la canción como los intérpretes aprovecharon la confusión de Raúl Gómez para sacarle provecho económico a la situación. Hasta la disquera se lucró de la confusión de Gómez Castrillón, pues este compró grandes cantidades de discos y cassettes, que era el sistema de comercialización de la música en esos tiempos, para regalarlos a sus amigos del Cesar, La Guajira, el Atlántico y el Magdalena. Además, donde llegaba hacía sonar infinidades de veces esa canción. Todos fueron recompensados generosamente por destacarlo según él como el gavilán de la pluma marrón, que heredó de su padre la corona del mayor. Jamás se enteró o no quiso hacerlo, que Marín utilizó esta figura literaria para decir a sus colegas que él como compositor era el mejor de su generación. ¿De dónde salió el apodo de Gavilán Mayor? Según se supo gracias a una entrevista dado por un familiar de Gómez Castrillón, su apodo lo obtuvo desde muy pequeño, pues cuando Raúl Gómez era niño observaba cómo los gavilanes se comían a las indefensas palomas y esto lo conmovía al punto del llanto. Al verlo en esas, su hermana le dijo que no llorara, que él iba a ser como uno de esos gavilanes que se comía a las palomas, el Gavilán Mayor. Hasta aquí todos los detalles de este video. Cuéntanos en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Recuerda respetar la opinión de los demás. Nos vemos en un siguiente video.